Buenos días, bienvenidos a este canal, la Antropología para Todos. Y bueno, voy a tratar de acatar un consejo o una recomendación que me hicieron acerca del video anterior. Esa recomendación señala que el tipo de discurso, de narrativa que estoy poniendo en marcha o que estoy poniendo en juego, no, digamos que no corresponde al título de este canal, Antropología para Todos. Parece más bien una especie de antropología para gente que quiere escuchar cosas raras acerca de un campo disciplinar que también le es extraño. Entonces, y como el objetivo principal es ser una especie de centro de difusión, de divulgación acerca de este campo disciplinar, pues bueno, creo que no estoy cumpliendo con el objetivo y tal vez me escuché varias veces y me di cuenta que efectivamente hay una serie de conceptos que pueden sonar extraños, que pueden sonar por otro lado, profundice demasiado acerca de lo que es el positivismo y la relación que tiene con los métodos cualitativos, en fin, o sea, la perspectiva kantiana, bla, bla, bla. Y bueno, el problema es que soy enredado. Vaya. Una de las razones por las que me enredo en este tipo de diatribas es que hay cosas que no me puedo explicar fácilmente. Vaya. Debería de poder explicarlo si lo tuviera más claro. Lamentablemente no tengo esa claridad. Es decir, hay fenómenos en este caso, de este campo disciplinar, que es necesario abordarlo desde, digamos que conceptos ya prefabricados. Y por otro lado, tengo muy poquito tiempo como para aventarme todo un choro y una diatriba acerca de cómo se constituyen determinados campos conceptuales o determinadas aproximaciones. Por esa razón, creo que lo mejor es ser un poco más, digamos que más, vaya, más directo. Creo que le doy demasiados rodeos a este asunto y bueno, tal vez la razón es porque no encuentro el mejor de los tonos o no sé exactamente a qué público me dirijo. Por un lado, me gustaría que esto fuera un canal de divulgación, es decir, que despertara el interés sobre este campo disciplinar y por otro lado me preocupa no estar cumpliendo con el canon, o mejor dicho, con el tipo de aproximación que hacen colegas a los cuales admiro y que tengo el temor de que escuchen y que me digan, ¿en serio este vato está hablando de la relación que puede existir entre el positivismo y la perspectiva kantiana? O sea, ¿cómo le va a hacer que quien se cree, quien se pretende, está pendejo? Que ese tipo vaya, de persecuciones, dirían los psicoanalistas superyoicas, pues bueno, me limitan y a veces me obligan como una fuerza extraterrestre que hace que yo aborde temas, vaya, que son un poquito complejos y que me gusta lucirme con determinados conceptos. Pero bueno, quiero restablecer ese rumbo y hacer de esta cochinada algo que sea mucho más, no sé, vulgar en el sentido bueno del término, en el buen sentido de la palabra vulgar. Es decir, hablar de lo que somos y hacer inteligible lo que somos, incluso dentro de lo más oscuro de lo que somos. Por eso me gustó la idea de entrar por la antropología forense. En la antropología forense es, digamos, el abordaje, uno de los abordajes más interesantes acerca de cómo nos volvemos asesinos, vaya, de qué es lo que hay en nosotros que hace y además que no solamente nos volvamos asesinos, sino que además volvamos criminales y que digamos que sostengamos, o sea, que nos obliguemos de alguna manera a sostener, a mantener esa condición criminal. Me encanta la idea de pensar que hay una especie hay una posibilidad de abordar esa cosa, esa dimensión oscura que tiene el asesinato de nuestros hermanos. Y me parece interesante desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Caín, desde esa perspectiva, observar cómo habita en nosotros una entidad criminal y cómo dentro de esa entidad y cómo alrededor de ese proceso del crimen en sí, hay una mirada omnipotente que es posible contemplar, en este caso, el crimen, la razón del crimen
y la justicia. En ese sentido, tal vez escuche muy Génesis, vaya, pero me gusta en este caso el acercamiento que tiene Yahvé y le dice, a ver tú, pendejo, ¿por qué asesinaste a tu hermano? Vaya. Y la respuesta de Caín también en ese contexto me parece interesante. O sea, ¿acaso soy yo su cuidandero? O sea, no es así su cuidandero que lo asesinó. Y el tipo de castigo que le dan al sujeto, en este caso a Caín, el tipo de castigo, el tipo de justicia que se establece con Caín es la errancia, vaya. Le van a decir, no te preocupes, no te van a tocar, vas a tener la marca de Caín y vas a poder andar libre por el mundo, pero vas a andar errante por el mundo. Esa errancia me parece interesante, vaya para nuestra lógica, que es una lógica republicana, no va a ser la errancia y digamos que el vagabundaje por el mundo con una marca, vaya, que sería, digamos que la condena clásica que es, clásica en el sentido vaya, lo que me refiero al ostracismo, vaya, la expulsión de la comunidad, la errancia por el mundo, ya no pertenece, sino en una lógica republicana sería el encierro en este caso, que es contrario, que es, digamos que una ruptura con ese mundo clásico para establecer otro tipo de acercamiento. En este caso, la lógica del encierro es algo interesante porque habla de otro tipo de funciones, es decir, habla de una administración espacial en donde digamos que el Estado genera espacios específicos para asesinos, pero antes de ese espacio, antes de la generación de ese espacio, hay todo una, un proceso indagatorio, hay una mirada científica que ve, en este caso, al asesino y los móviles del asesinato. En este caso, esta mirada es la que aparece enseguecida y dentro del Estado se encuentran los criminales. Es algo interesante en sociedades como la nuestra, en donde se dibuja el papel del Estado. Es decir, dentro del Estado aparecen entidades que se dedican, en este caso, a llevar a cabo procesos criminales. En este sentido, la antropología forense debe de ir más allá del hueso. Es decir, la antropología forense debe de preocuparse por ese otro fenómeno que ocurre dentro de un aparato, en este caso del aparato de Estado. Es esa la intención vaya, de entrarle por la antropología forense. Espero, espero, vaya, lograr algo con esta cosa. Es algo complicado porque es la primera vez que lo hago y la verdad me pongo tímido, sobre todo con comentarios de esa naturaleza, de que parece que estás dando un curso, me dicen. Parece que estás dando un curso en la facultad, o sea, y yo espero, me gustaría no hacerlo. Me gustaría que fuera algo más vulgar, que fuera algo más cotidiano, que nos pudiéramos acercar a la antropología sin esta cosa rara así de que "Ay, quiero ser un estudiante de antropología y que me den mis grados y mis licencias y bla, bla, bla". No, me gustaría que la antropología fuera así como ir a comprar empanadas o como ir a comprar, no sé, cualquier tontería, que fuera así una cosa que nos gusta, como salir a caminar, en fin. Recapitulando un poco, en el video anterior hablamos de la necesidad de avanzar más allá de la mirada positiva para indagar niveles de abstracción que nos permitan ver las profundidades de las operaciones del Estado, entendiendo que el Estado tiene una opacidad, vaya, una opacidad que no permite, en este caso, una contemplación acerca de los procesos que se llevan a cabo. En este video, esta vez, trataremos de abordar una antropología forense superficial, superficial en el sentido de que nos interesa por lo pronto ver lo que hay en la superficie, lo que se alcanza a ver, es decir, nos interesa pero verlo de manera trascendental. eh, Trascendental en términos kantianos, o sea, no trascendental en términos místicos, sino en términos kantianos. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando Kant se preocupa por lo trascendental, se preocupa por la manera como pensamos la experiencia frente a los hechos. Es decir, se preocupa por reflexionar sobre cómo es que llega a tales, digamos que, deducciones. Se preocupa la perspectiva kantiana cuando cuando habla de trascendentalismo, habla en concreto de un tipo de aproximación que hace con los hechos en la cual reconoce una mediación de un modelo conceptual
este modelo conceptual es lo que le permite ver determinadas cosas. Si lo ponemos así como aparecía en la película Ellos Viven, esta película famosa en donde aparece un señor que se pone unas gafas y a través de esas gafas ve la realidad del mundo. Pues bueno, en este caso, Kant se preocupa no por lo que ve de la realidad del mundo, sino por las gafas. O sea, ¿y cómo están hechas mis gafas que me permiten ver de esa manera? Pues bueno, en ese sentido hablamos de una antropología forense superficial, pero que en esa superficialidad analiza las superficies de manera trascendental, es decir, se preocupa por el modelo de aproximación, en este caso, por los artefactos que se utilizan para contemplar, en este caso, la realidad. Esos artefactos pueden ser de múltiples naturalezas. Puede ser, por ejemplo, de naturaleza bioquímica, es decir, podemos utilizar la bioquímica para establecer, por ejemplo, la, la densidad de determinados tejidos, o puede ser de naturaleza arqueológica, o puede ser de naturaleza médica, puede ser de distintos órdenes, pero tendríamos que tener conciencia acerca de la naturaleza del aparato conceptual, del modelo conceptual que tenemos para observar esa realidad. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de poner algunos ejemplos para ser un poco más claro. Por ejemplo, si nos encontramos observando la exhumación en una fosa común y observamos que los funcionarios sepultaron a los cuerpos con todo y sus carteras, sin practicar una necropsia, sin abrir antes una carpeta de averiguación, estoy señalando cosas que sucedieron en las fosas de Tetelcingo, en Morelos, en 2016. Bueno, si estamos ahí, si estamos frente a esos procesos, tendríamos la posibilidad de establecer el reconocimiento de los cuerpos, pero además la comprensión de las mecánicas criminales que les arrebataron la vida. Es decir, con esa información podemos no solamente llevar a cabo un análisis de carácter positivista, vaya. Es decir, cuáles protocolos no se respetaron, en qué condiciones estaban los cuerpos, por qué había cuerpos sin carpetas de averiguación, por qué no se practicó la necropsia, en qué momentos se llevaron a cabo esas sepulturas, por qué se mezclaron los cuerpos. Es decir, tendríamos la posibilidad de establecer, en este caso, criterios de evaluación, digamos que de los procesos de manera, digamos que material. Podemos ver cantidades, pesos, volúmenes, tiempos, etcétera, pero además podemos comprender las mecánicas criminales que lleva a cabo el Estado. Es decir, esto nos permitiría comprender y predecir el comportamiento necropolítico del Estado. Necropolítico en el sentido que lo hace de Achille Mbembe. Es decir, nos puede llevar, nos permite analizar las formas en que el Estado administra la vida bajo lógicas subordinadas a la muerte. Es decir, no para salvaguardar, sino para mantener a algunos cuerpos a permanecer en diferentes condiciones, suspendiéndolos en una especie de limbo que se abre entre la vida y la muerte. La creación de ese tipo de espacios es una creación del Estado. El Estado genera ese tipo de espacialidades para resguardar ahí, en esa condición, cuerpos y mantenerlos suspendidos ahí durante los tiempos que él considera necesarios. Ese salto, digamos que de abstracción, nos permite contemplar, o nos permite ir, en este caso, digamos que del hueso, de los materiales, de los tejidos, del resto, del cuerpo, hacia las lógicas institucionales. Es una cosa muy, muy interesante, que nos permite llevar a cabo un abordaje superficial de naturaleza trascendental, insisto, en términos kantianos. Otro salto de abstracción que nos permite este tipo de aproximación es que ello, por ejemplo, nos permitiría ver no solamente cómo se administra la vida y la muerte, es decir, cómo se mantienen estos cuerpos en este espacio suspendido entre estas dos condiciones de vida y muerte, vaya, sino que además nos permite saber el tipo de archivos que se generan. Es decir, si están en estas condiciones, estos cuerpos, en estas fosas del Estado, hablo de Tetelcingo, vaya, ¿cómo está configurado el archivo
del Estado. Es decir, si en esas condiciones está una fosa del Estado, se puede deducir las condiciones en las que se encuentran las averiguaciones previas, los expedientes y en general la información relativa a esos crímenes. Esto justamente es lo que hicieron los reporteros de Quinto Elemento y la gente de A dónde van nuestros desaparecidos. Son dos colectivos que se han dedicado a hacer periodismo de excelente calidad y que y sacaron un documento muy valioso que ilustra, en este caso, el tamaño de la crisis forense que hay en México. Efraín Zug y María Turati le pusieron cifras a la evidente crisis forense que atraviesa el país. Después de las fosas de Tetelcingo en el 2016 en Morelos y los camiones frigoríficos que usaban para guardar cuerpos en Jalisco, descubiertos allá por septiembre del 2018, se llevaron a cabo una serie de indagaciones en los portales de transparencia por estos dos colectivos. Bueno, no sé si son colectivos, en todo caso, por estos dos grupos de jóvenes, vaya, se dedicaron a mandar cartas a los CEMEFOS, a una red de instituciones para recabar información y revisar en qué condiciones estaba el archivo que hablaba de todos esos cuerpos sin identificar, y encontraron 38.891 cuerpos sin identificar. Es decir, del manejo del cuerpo, en este caso, del manejo de los cuerpos en los frigoríficos que vimos en la prensa, de los cuerpos abandonados en estos trailers en la ciudad de Jalisco, en el estado de Jalisco, del manejo que se hizo de Tetelcingo, se puede deducir cuál es el tipo de archivo que tienen que tiene el Estado, cómo ha conformado su archivo. La cifra, en realidad, es bastante conservadora. Es bastante conservadora porque únicamente estamos hablando de aquello que fueron capaces de entregar estas distintas corporaciones. Una de las reuniones en las que me tocó ver a través de Zoom, esta cosa que ha generado la pandemia, también nos permite recibir una cantidad gigantesca de información, y me tocó ver la participación que hicieron algunos funcionarios para evaluar si se permitía o no se permitía una reforma de ley que pretende ser la Fiscalía General de la República. Concretamente digamos que quieren volver 10 años atrás y desresponsabilizarse de sus funciones. Eso lo vamos a revisar tal vez en otro más adelante, pero algo que me llamaba la atención es una preocupación que tenían los funcionarios. Uno le pregunta a otro, oye, disculpa, ¿te han caído peticiones de información en los portales de transparencia? Y unos decían, no, pues sí me han caído muchos, a mí también me han caído bastantes. Otro respondía que, bueno, que la gente se está interesando, pero evidentemente había toda una preocupación por colectivos que están solicitando información a través de los portales de transparencia, cosa que me parece muy interesante. Pues bueno, esta organización se dedicó a indagar sobre la cifra que hay de cuerpos sin reconocer en los servicios forenses del país, y encontraron esta enorme cifra, 38.891 cuerpos sin identificar. Madre mía, es enorme, vaya, es una cosa, y eso sin hablar de los cuerpos que se cremaron, es decir, de algunos cuerpos que son alrededor de 100 cuerpos que cremaron. Algunos de ellos están en las universidades, otros de ellos se encuentran en fosas, creo que el 70%, un poco más del 70% se encuentra en fosas. Otra cantidad está en los frigoríficos de CEMEFO. Otro porcentaje está en universidades y un porcentaje fue quemado. Es una cosa interesante, es lo que hace en este caso la función, las operaciones gubernamentales con estos cuerpos que se mantienen en el limbo. Señalo esto únicamente para indicar que la antropología forense no debería o no debe de quedarse únicamente en la contemplación del huesito, de del mechón de cabello. Eso es muy importante, eso sí es súper valioso, es una cosa que forzosamente se tiene que hacer, pero digamos que es el primer nivel de aproximación, es el primer nivel de abstracción. El siguiente nivel tiene que ser un nivel que arroje luz sobre esa maquinaria que se dedica, o mejor dicho, que predispone o que se
comporta de tal manera que crea las condiciones como para hacer de México el país de las mil fosas, como en algún tiempo lo fue Ruanda. Recuerdo que a Ruanda le llamaban el país de las mil fosas cuando yo me enteré de esta, vaya, de ese tipo de denominación. Me pareció chocante, vaya. Nunca imaginé que México pudiera llevar ese título. En todo caso, este tipo de indagaciones nos ayuda a tener otro tipo de relación con el objeto de estudio. De hecho, la noción de objeto de estudio debería ser, creo yo, abandonada, porque cuando hablamos de objeto, hablamos de un cuerpo dimensionado o de una entidad cerrada en donde que se puede abordar. Y acá no, acá todo parece ser que estamos frente a una red, frente a un sistema que está articulado y digamos que se va multiplicando y creciendo en la medida que se desarrolla este tipo de fenómenos. Es decir, hablar de objeto nos limita, hablar de objeto nos mantiene en la lógica positivista. Prefiero hablar, no sé, de estructura, de sistema, de red, no sé, de algo que dé cuenta, de un proceso que crece y que crece de manera reticular o de manera rizomática. O, en fin, voy a dejar de utilizar términos raros porque luego me regañan. La, lo que quería, lo que me parecía interesante de este tipo de indagaciones es que, vaya, permiten ir de lo superficial a los subterráneos de la administración gubernamental. Nos permite deducir la calidad de los procesos criminalísticos que se ponen en marcha sobre todo para la consecución de justicia o que debieran ponerse en marcha para la consecución de justicia. No sé, es decir, me gustaría hablar o lo que me interesaba señalar era de cómo una indagación que va más allá del registro que deja el cuerpo, del registro que se puede extraer en este caso de los restos humanos, me gustaría señalar que se puede ir, digamos que, más allá. La antropología forense es muy, vaya, es muy rica en esta perspectiva.